padres de la pediatría cubana y uno de los profesionales más importantes de la historia de la medicina en Cuba, nació en Matanzas, en una de las llamadas Manzanas de Oro de la ciudad, en la calle Río, casi esquina Jovellanos, el 30 de septiembre de 1880. La calle, una de las tres fundacionales, vio nacer a Carlos de la Torre, Juan Guitera Jenner y Enrique Barnet. Tuvo locales que acogieron el colegio La Empresa de los Guiteras, el más importante de la América Hispana, o fueron el domicilio de José María Heredia o el lugar donde dio sus consultas el doctor Carlos J. Finlay. No es posible intentar la historia de la pediatría en Cuba sin citar a quien fue luchador incansable por la salud de la niñez, además de su labor como docente. Allí inició sus estudios en Matanzas en el colegio El Siglo y completó su educación en el Instituto de Segunda Enseñanza de la propia urbe, donde se graduó de bachiller en 1895, en momentos en que se inicia la segunda de las guerras de independencia. Era un alumno brillante. En su currículum se recoge que culmina con notas de sobresaliente y 6 premios. Luego se traslada a La Habana para matricular en la Escuela de Medicina, en la cual se gradúa en 1901 con la suma de 14 premios entre las asignaturas cruzadas. Fue alumno ayudante de disección anatómica, toxicología y fisiología, y por su ejemplar ejecutoria fue designado alumno eminente, por lo que recibe la primera beca de estudios concedida a un cubano para cursar estudios en hospitales del extranjero, Washington, Boston, New York, en Estados Unidos, además de otros en Francia, Italia y Alemania. A su regreso a Cuba, en 1904, 2 años después, ya ocupa el cargo de jefe médico de la clínica infantil de la Cátedra de Clínica Médica, y fue el inicio de una carrera extraordinaria, una de las más relevantes que haya conocido la historia médica cubana. Polemista audaz y magnífico orador, le distinguían además su inteligencia, tesón, valentía, espíritu de lucha, austeridad y principios insobornables, que puso en práctica durante toda su vida, justo en un momento en el que era preciso una conducta irreprochable, distinta de la frecuente corrupción. Las crónicas estudiantiles de la época, siempre salpicadas de humor, le recuerdan con respeto y reverencia por cuanto elaboró métodos pedagógicos avanzados en los estudios de la pediatría. Fue además el creador del primer servicio de clínica infantil en el antiguo hospital Nuestra Señora de las Mercedes, al frente del cual estuvo durante 30 años. Allí inauguró una sala de lactantes y organizó su laboratorio clínico, un servicio de consulta externa, el departamento de dietética y el laboratorio de anatomía patológica, al tiempo que preparaba a colegas que se incorporaron al cuerpo docente. Introdujo en el país la otoscopía y el citoscopio infantil, hizo las primeras transfusiones de sangre en niños, las pruebas hepáticas y las primeras punciones lumbares para el estudio del líquido cefalorraquídeo, lo que fue un proceder terapéutico considerado entre los más avanzados del mundo en su momento. El doctor Aballí inauguró el dispensario antituberculoso para niños Calmette, el preventorio Grancher para lactantes y otra sala destinada a niños con tuberculosis en el Hospital La Esperanza y más tarde el Hospital Infantil Antituberculoso, que hoy, en justa retribución y memoria del ilustre galeno, luego del triunfo de la Revolución, se llama Hospital Pediátrico General Aballí. Atento a los problemas médicos más significativos de la niñez en el país, supo dirigir su atención a yugular los más comunes males que cobraban más de 60 muertes de infantes por 1000 nacidos vivos cada año antes de cumplir el mes de nacido. La labor médica del eminente facultativo no descuidó la relación entre el ejercicio profesional y el aspecto social de la nación, por entender que tal vínculo era fundamental para modificar o resolver los problemas sanitarios, por no ser suficiente el trabajo del médico frente al paciente, fenómeno que solo podía lograrse luego de profundas transformaciones económicas, políticas y sociales, que para este nuevo tipo de Estado descansara en las manos del pueblo. Pensamiento adelantado a su tiempo, por cuanto tiene origen en el marco del primer cuarto del siglo XX, en medio del convulso panorama nacional republicano. Entre 1920 y 1924, el doctor Aballí presidió la Sociedad de Estudios Clínicos, primera en su tipo de carácter científico.
El 15 de octubre de 1923 constituyó la Federación Médica de Cuba junto al doctor Juan Guitera Jenner, acontecimiento de alta repercusión política y triunfo de los médicos cubanos. En este marco funda el periódico político El Cubano Libre, documento de denuncia de la inmoralidad y la corrupción de las esferas oficiales del gobierno. Más tarde, al crearse la Cátedra de Patología y Clínica Infantil en 1923, fue nombrado profesor titular. En 1924 fungió como presidente del Cuarto Congreso Médico Latinoamericano en México. Y por sus relevantes méritos, en 1926 fue elegido miembro honorario de la Academia de Ciencias Médicas Físicas y Naturales de La Habana. Presidió además el Quinto Congreso Panamericano del Niño, celebrado en La Habana en 1927. A su iniciativa se debe la Sociedad Cubana de Pediatría en 1928, de la que resultó electo su presidente. En su continuo laborar por la docencia fue designado en 1936 decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, y en 1946 se le confirió la distinción de miembro de honor de la Sociedad Cubana de Pediatría. El doctor Ángel Arturo Aballí y Arellano fue miembro de numerosas sociedades científicas de otros países, tales como la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, la Academia de Medicina de New York, la Academia de Medicina de Buenos Aires y la American Pediatric Society. Hay en su historia más de 45 artículos y trabajos científicos. Todo el acontecer de la vida como docente, así como la magnitud de sus tareas, le impidió cumplir con la promesa de redactar un texto de pediatría, del cual se conoce el haber estado bastante terminado, incluso con la entrega de algunos originales para su impresión en forma de conferencia. No obstante, en la actualidad se siguen algunas de sus indicaciones terapéuticas y los estudiantes de medicina, al rotar por la asignatura de pediatría, se familiarizan con el nombre y figura del prestigioso galeno. En Aballí se cumplía el precepto de ser un hombre de ciencias con integralidad, de conocimientos en la materia médica y en otras ramas del saber, modo de conformar en el profesional de las ciencias médicas una persona capaz de ir más allá de la enfermedad como fenómeno patológico único, de lo que se deriva la incorporación de la filosofía como parte del acto médico, sin la cual el proceso de contradicción salud-enfermedad quedaría incompleto. Los relatos y crónicas de la época, salidos de la pluma de los estudiantes que en su tiempo fueron sus alumnos, brindan un retrato del galeno. Se lo presentan como un sujeto sobrio, austero, investido de esa solemnidad y ejercicio ético continuo que distinguió al profesorado universitario de los primeros años del siglo XX. Siempre le fue reconocida la autoridad y la sapienza. No obstante, ser una de las más importantes figuras de la pediatría cubana, la producción científica publicada no es la más significativa, con poco más de 45 títulos. El propio Galeno se reprochaba no haber entregado más artículos científicos e incumplir con la promesa de redactar un texto de pediatría. Se sabe que al menos 2 ocasiones estuvo adelantado y entregado los originales para ser publicados en forma de conferencia, de modo que los alumnos dispusieran de un, texto o medio económico para el estudio. De entre otras contribuciones de Aballí como investigador, sobresale el estudio de la distrofia infantil, terapéutica de los trastornos gastrointestinales del lactante, el esclerema en la gastroenteritis infantil y laboratorios de leche y sus relaciones con la clínica, así como las citadas conferencias de pediatría. Sorprende la vigencia de tales observaciones incluso hoy, cuando los avances técnicos de la medicina alcanzan extremos terapéuticos y diagnósticos bien distintos de cuanto pudo haber en los mediados del siglo XX. Ángel Arturo Aballí y Arellano, el médico de las 4A, como también se le conoció, falleció en La Habana el 22 de julio de 1952, a la edad de 71 años, dejando tras sí una estela de respeto y memoria en la historia médica cubana. En la casa donde nació, en la calle Río, una placa de mármol señala dónde estuvo el domicilio del ilustre matancero. Traerlo al recuerdo significa dignificar una figura prácticamente olvidada entre los matanceros contemporáneos cuando se trata de uno de sus hijos más ilustres. En tal sentido, más allá del monumento, del edificio patrimonial, están los hombres y mujeres que son parte de la herencia cultural e histórica de la ciudad. La reseña biográfica del sabio médico matancero está obligada a la brevedad y peca de no poder magnificar lo suficiente
a quien fuera una de las más destacadas figuras de la medicina en Cuba, como tantos otros que, residentes o no en la Atenas de Cuba, forman parte de ese ejército de hombres y mujeres que dieron lustre a la ciudad. Ciertamente, se trata de un imprescindible de la medicina cubana, lo que obliga a que se le conozca y tenga en el mérito ganado en vida. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.